Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 17. Justicia servida. La policía llegó en masa. 3 patrullas con agentes emergieron rápidamente con las manos en las armas hasta que vieron la escena. 3 hombres estaban envueltos en bloques de hielo, con la cabeza al descubierto, inconscientes o demasiado exhaustos para resistir. Una chica de 16 años estaba de pie cerca de ellos, con el teléfono en la mano, y un chico de 6 años estaba sentado en un trono de hielo, con aspecto cansado. La oficial a cargo, una mujer de mediana edad, se acercó con cautela. ¿Yashiro Shouko?, preguntó ella, mirando la memoria que Shouko sostenía. Sí, señora. Llamé para informar. Estos hombres son Yashiro Gaku, Fuyumi Gato y Fuyumi Sato. Asesinaron a mi madre hace 4 años y hoy intentaron matarme para encubrirlo. Todo está en esta unidad. Fotos, cronología, documentación del motivo e información de testigos. Todo lo necesario para procesar. El oficial tomó el coche con cuidado, observando el rostro de Shouko. ¿Y el hielo? Migonés olfato mejorado, no manipulación de hielo, dijo Shouko con suavidad. Cuando me atacaron en este lugar, corrí, pero había un héroe profesional cerca patrullando. Por suerte, me oyó gritar, intervino y los congeló a los 3 antes de que pudieran hacerme daño. Se quedó hasta que llamé a la policía, luego se fue y dijo que tenía que atender otra emergencia. El oficial parecía escéptico. ¿Un héroe profesional patrullaba esta zona rural por casualidad? Dijo que estaba visitando a su familia en el pueblo para Año Nuevo. Me oyó gritar mientras regresaba del santuario. Shouko señaló los bloques de hielo. Me alegro de que estuviera allí. Si no, dejó que la insinuación quedara en el aire. Otro oficial examinaba a los 3 hombres atrapados, comprobando sus signos vitales y documentando la escena con fotos. Necesitaremos especialistas en quirks para descongelarlos de forma segura. ¿Y el niño? El oficial a cargo me hizo un gesto con la cabeza. El nieto de mis padres. Estuvo conmigo más temprano ese día, pero se fue a casa antes de que estos hombres me confrontaran. Lo llamé después de que el héroe se fuera y le pedí que se sentara conmigo mientras esperaba a la policía. No quería estar sola. Shouko me miró. Es solo un niño. No tiene nada que ver con esto. El oficial me observó durante un buen rato. Hice todo lo posible por parecer un niño cansado que acababa de llegar a una escena aterradora. ¿Es eso cierto?, me preguntó directamente. Llegué aquí después de que todo pasó, dije. Shouko me llamó y me dijo que necesitaba a alguien que la esperara, así que vine. La oficial no parecía del todo convencida, pero no insistió. En cambio, se volvió hacia Shouko. Te pusiste en un peligro increíble. ¿Enfrentarte tú solo a 3 presuntos asesinos? ¿En qué estabas pensando? No planeaba enfrentarlos. Vinieron a mí y me enviaron un mensaje amenazante diciéndome que fuera a este lugar. Pensé en ignorarlo, pero sabía que si no lo hacía ahora, seguirían viniendo a por mí. La voz de Shouko era firme. Llamé a mis amigos antes de venir y les dije que avisaran a la policía si no me reportaba en 30 minutos. Tenía un plan y fui cuidadosa. Tener cuidado hubiera sido llamarnos inmediatamente. ¿Con qué pruebas? Tenía teorías y fotos. Nada concreto hasta que me atacaron y lo confirmaron todo. El oficial suspiró, visiblemente frustrado, pero también comprensivo. Qué suerte que ese héroe apareciera. Lo sé. Necesitaremos una declaración completa en la estación y tendremos que comunicarnos con sus tutores legales. Los llamaré ahora. Mientras Shouko hacía la llamada, llegaron los paramédicos para evaluar a los 3 hombres congelados. Trabajaron con cuidado, verificando si presentaban congelación, hipotermia u otras complicaciones derivadas de estar atrapados en el hielo. Me senté en la nieve y observé, demasiado cansado para moverme. El dolor de cabeza por el rayo de hielo aún me golpeaba la cabeza, mientras que el efecto calmante de mi don había desaparecido ahora que el peligro inmediato había pasado, dejándome emocionalmente agotado. Shouko terminó su llamada y se acercó a mí. Gracias por todo. Por ayudarme a resolver esto y por protegerme durante la pelea. Tú hiciste todo el verdadero trabajo de detective aquí. Si soy honesto, te mereces el crédito. Aún así, no podría haber hecho esto sin ti. Ella me apretó la mano y luego regresó a hablar con la policía. Durante la siguiente hora, llegaron más agentes. Investigadores de la escena del crimen y especialistas en Kirk comenzaron cuidadosamente el proceso de descongelación de los 3 hombres. Una ambulancia los trasladó una vez liberados.
El abuelo llegó en su camioneta, pálido de preocupación. Primero me vio a mí, luego a Shouko, y luego la escena de hielo y policías. ¿Qué diablos pasó aquí? Shouko le volvió a explicar todo. El abuelo escuchó en silencio, con una expresión que pasaba de la preocupación a la sorpresa, la ira y el alivio. Deberías habérnoslo dicho, dijo finalmente. Deberías habernos dejado ayudarte. Deja que te protejamos. No pude. Si hubieras sabido lo que hacía, me habrías detenido, y necesitaba hacer esto. Por mamá. Por mí. La abrazó fuerte. Estás a salvo. Eso es lo que importa. Estás a salvo. La policía tomó declaración a Shouko en el lugar de los hechos y le dijo que la necesitarían en la comisaría al día siguiente para una entrevista más formal. También necesitarían hablar con el fotógrafo, Kei, y los amigos de Shouko que habían colaborado en la investigación. Cuando finalmente nos fuimos, ya casi había anochecido, y el camino a casa fue tranquilo. El abuelo no dejaba de mirar a Shouko por el retrovisor, como si quisiera asegurarse de que estuviera a salvo. Cuando llegamos a la casa, la abuela nos esperaba en el porche. Con solo ver la cara de Shouko, supo que algo había pasado. Adentro, dijo. Los dos. Ahora. Nos reunimos en la sala. Mis padres habían salido de compras y aún no habían regresado, lo que alivió a Shouko. La abuela y el abuelo se sentaron en el sofá, Shouko y yo nos sentamos frente a ellos, luego ella le dijo a la abuela lo mismo que le dijo a la abuela. Las manos de la abuela temblaban mientras Shouko hablaba. Sus ojos estaban húmedos por las lágrimas. Lo sabía, dijo finalmente, con la voz quebrada. Sabía que algo andaba mal, por cómo murió tu madre, pero no tenía pruebas. Me creíste, dijo Shouko. Cuando llegué aquí, cuando te dije que creía que habían asesinado a mamá. Claro que te creí. La abuela se secó los ojos. Pero creer y demostrar son cosas distintas. No sabía cómo ayudarte a encontrar la verdad. Me ayudaste dándome un hogar. Permitiéndome quedarme aquí en lugar de otro hogar de acogida, sin obligarme a seguir adelante ni a dejarme ir como todos los demás. La voz de Shouko ahora estaba llena de emoción. Me diste estabilidad y un lugar seguro para trabajar. Eso es más que suficiente. La abuela se levantó, caminó hacia Shouko y la abrazó con fuerza. Mi niña valiente, sollozó. Mi niña valiente, brillante e imprudente. Podrías haber muerto. Podrías haber muerto como tu madre, y las habría perdido a ambas. Pero no lo hice. Estoy aquí. Estoy a salvo. Y ellos van a la cárcel. Por fin, después de 4 años, justicia. Se abrazaron y lloraron. Los hombros de la abuela temblaban de alivio, dolor y orgullo, todo mezclado. Shouko se aferraba a ella como a un salvavidas. El abuelo se puso de pie y se unió al abrazo, envolviéndolos a ambos en sus brazos. Miré hacia otro lado, dándoles privacidad, sintiéndome como un intruso en un momento íntimo. Finalmente, las lágrimas se calmaron. La abuela se apartó, ahuecando el rostro de Shouko entre sus manos. Tu madre estaría muy orgullosa de ti, increíblemente orgullosa. Shouko asintió, incapaz de hablar debido al nudo que tenía en la garganta. Cuando mis padres llegaron a casa 1 hora después, volvimos a contar la historia. Mi madre se horrorizó al saber que había ido a la escena de un crimen, pero mi padre fue más comprensivo y señaló que solo había ido para apoyar a alguien que necesitaba ayuda. Aún así, dijo mi madre con firmeza, la próxima vez que pase algo así, díselo a un adulto inmediatamente. No corras hacia el peligro. Sí, mamá. De todos modos, me abrazó con fuerza. Me alegra que estén bien. Los dos. Las cadenas de noticias locales fueron las primeras en publicar la noticia. Adolescente resuelve un caso de asesinato de hace 4 años. La niña de Ogaki lleva a los asesinos de su madre ante la justicia. Por la tarde, el asunto se había extendido a los medios regionales y por la noche, los medios nacionales lo estaban cubriendo. El rostro de Shouko estaba en todas partes. Entrevistas con la policía elogiando su labor investigativa, declaraciones de la fiscalía sobre la solidez de las pruebas que había recopilado, pero también especulaciones sobre el misterioso héroe que había intervenido en el momento crítico. Se suponía que partiríamos hacia Musutafu esa tarde, pero la ciudad tenía otros planes. El alcalde llamó y dijo que el ayuntamiento convocó una reunión de emergencia. Al anochecer, ya habían organizado una celebración. Para Yashiro Shouko, anunció el alcalde en la radio local. Quien demostró una valentía enorme al buscar justicia para su madre y ejemplificó el espíritu de héroe que todos admiramos, Ogaki se enorgullece de llamarla una de los nuestros. La celebración estaba programada para esa noche en la plaza del pueblo.
Puestos de comida, música, discursos y fuegos artificiales al final. Mis padres aceptaron quedarse un día más. ¿Cómo íbamos a irnos si todo el pueblo quería honrar a Shouko? La plaza estaba abarrotada cuando llegamos. Cientos de personas, quizá más. Habitantes del pueblo que conocían a la madre de Shouko y personas que habían seguido el caso en las noticias. Familias con niños ondeando banderas y sosteniendo carteles. Justicia para Sachiko. Decía un cartel. Shouko el héroe. Decía otro. Shouko parecía abrumada. Se había puesto ropa más elegante, y su abuela insistía en que debía lucir presentable para la celebración, pero parecía incómoda con tanta atención. Esto es demasiado, me murmuró mientras caminábamos entre la multitud. Pero la ciudad estaba decidida a celebrar. Shouko tuvo que dar un discurso breve. Lo mantuvo simple, agradeciendo a todos por su apoyo, hablando de lo mucho que su madre había significado para ella y de lo importante que era nunca renunciar a la búsqueda de la verdad. La multitud aplaudió y algunos lloraron. Me encontré de pie con mis padres, viendo cómo Shouko era acosada por la gente que le deseaba lo mejor. Ella lo manejó con gracia, agradeciendo a la gente y aceptando sus felicitaciones, pero pude ver el cansancio en sus ojos. Es increíble, dijo mi madre. Lo que hizo y el coraje que requirió. Es muy valiente, asintió mi padre. Cuando se puso el sol, comenzaron los fuegos artificiales. Bum bum bum. Explosiones de color iluminaron el cielo nocturno mientras la multitud exclamaba "Oya" con cada explosión. Miré los fuegos artificiales y pensé en todo lo que había sucedido esta semana, y pensé en el camionero, el hombre que había matado. Durante semanas, esa culpa había estado en mi pecho, pero al ver a Shouko obtener justicia, al verla encontrar la paz después de 4 años de incertidumbre y dolor, algo cambió. La muerte del camionero fue un accidente terrible e inevitable, pero no fue mi culpa. No quería que muriera. El recuerdo nunca se borrará, pero servirá como recordatorio para valorar la vida y nunca dar por sentado el poder. El pensamiento se instaló en mi pecho, trayendo un tipo de paz que no había sentido en semanas. Los fuegos artificiales continuaron, pintando el cielo con colores brillantes, y me dejé llevar, mirando los fuegos artificiales mientras estaba rodeado de miembros de mi familia. Las despedidas se hicieron eternas, y la abuela volvió a llorar, abrazando fuerte a Shouko. El abuelo me estrechó la mano con seriedad, como si fuera un adulto, agradeciéndome por ser su amiga. Cuídate, dijo Shouko, abrazándome. Y sigue entrenando tu don. Algún día serás un héroe increíble. Tú también. El olfato mejorado puede que no parezca llamativo, pero lo usaste para resolver un asesinato. Eso sí que es un trabajo de héroe. Ella sonrió. Quizás me haga detective. Parece que tengo talento para ello. Serías genial en eso. Bobby intentó lamerle la cara. Ella se rió y le arañó detrás de las orejas. Te extrañaré, amigo, incluso si babeas por todas partes. Nos subimos al coche. Mi padre conducía, mi madre en el asiento del copiloto y yo atrás con Bobby despatarrado en mi regazo. Mientras nos alejábamos, vi a Shouko y sus abuelos de pie en el porche, saludando. El viaje a casa fue tranquilo. Me quedé dormido a mitad de camino, exhausto por la semana emotiva. Cuando me desperté, estábamos entrando en nuestra entrada en Musutafu. La vida volvería a la normalidad ahora. Pero nunca olvidaré esta semana. La investigación, la lucha, las lecciones aprendidas sobre justicia y valentía, y el peso de quitar una vida. Y pronto, muy pronto, mi familia crecería aún más. Aunque aún no lo sabía. Nos estamos quedando atrás en el ranking de Power Stones, vamos, podemos lograrlo. 700 piedras de poder. Incompletas. 900 piedras de poder. Incompletas. Lee hasta 10 capítulos avanzados en patreon.com/keyblast. Comentario. 10 comentarios. Votar. Capítulo 18. Kill Bill. 6 años después. Me paré frente al espejo, ajustándome el uniforme escolar por primera vez. Hoy fue mi primer día en la secundaria aldera. El blazer me quedaba bien, ajustado para mis hombros más anchos. 6 años de entrenamiento con papá, y más recientemente en el gimnasio con Izuku, habían cambiado mi físico considerablemente. No era corpulento como algunos de los estudiantes héroes que veían en la tele, pero sí delgado y fuerte. A los 12 años, era más alto que la mayoría de mis compañeros. Medía 1,68 m y seguía creciendo. Mi cabello, blanco como el hielo, ya era más largo y me llegaba hasta las orejas. Consideré cortármelo más corto para ir a la escuela, pero decidí no hacerlo. Se había convertido en parte de mi identidad. Cory. Io se despertó y pregunta por ti.
Gritó mamá desde abajo. Sonreí. Mi hermano pequeño. Yo tenía 6 años, era una bola de energía envuelta en un pequeño cuerpo con el cabello oscuro de nuestro padre y los ojos de nuestra madre. Flashback, hace 6 años estaba sentada a la mesa de la cocina haciendo la tarea cuando mis padres me llamaron a la sala. Se sentaron juntos en el sofá, con las manos juntas, con aspecto nervioso pero emocionado. Cory, tenemos algo que decirte, dijo mamá. ¿Vamos a tener otro perro? Papá se rió. No exactamente. Vas a ser hermano mayor. Las palabras tomaron un momento para procesarse. ¿Estás embarazada? Pregunté. 3 meses de embarazo, confirmó mamá, poniéndose una mano en el vientre, a un plano. Queríamos esperar a estar seguros antes de decírtelo. El bebé debería llegar en unos 6 meses. Es increíble, dije. ¿Sabes si es niño o niña? Todavía no. Lo sabremos en unas semanas. Papá me miró a la cara. ¿Qué te parece? Feliz pero un poco nervioso, ¿qué pasa si soy malo siendo un hermano mayor? Lo harás genial, me aseguró mamá. Eres responsable, cariñoso, protector, todo lo que un buen hermano mayor necesita ser. Durante los siguientes 6 meses, vi crecer la barriga de mamá, sentí las patadas del bebé cuando me dejó poner mi mano sobre su estómago y ayudé a papá a preparar la habitación del bebé, pintando las paredes de un amarillo suave que funcionaba para ambos sexos. Cuando descubrimos que era un niño, pasamos semanas debatiendo nombres. Algo fuerte, dijo papá. Algo que signifique algo. Sugirió mamá finalmente. Significa solo luz del sol. Hola, lo fue. Flashback, el nacimiento. Estaba en el apartamento de Izuku cuando papá llamó. Mamá estaba de parto y estaban en el hospital. La mamá de Izuku me llevó allí inmediatamente, sintiendo mi energía nerviosa. La sala de espera se hizo eterna. Las horas transcurrían mientras médicos y enfermeras entraban y salían de la sala de partos. Finalmente, papá apareció, luciendo exhausto pero radiantemente feliz. ¿Tienes un hermano?, dijo. Ven a conocerlo. Mamá estaba en la cama, cansada pero sonriente, sosteniendo un pequeño bulto envuelto en una manta azul. Cory, te presento a Io, dijo en voz baja. Me acerqué con cuidado, observando al humano más pequeño que jamás había visto. Manos diminutas, ojos cerrados y una fina capa de pelo oscuro en la cabeza. Es tan pequeño, susurré. Tú también eras así de pequeño una vez. ¿Puedo sostenerlo? Mamá me mostró cómo sostener su cabeza, acunar su cuerpo y mantenerlo cerca y cálido. El peso de Io en mis brazos era casi nada. Abrió un poco los ojos. Hola, Io, dije en voz baja. Soy tu hermano mayor, te protegeré. Siempre. Y lo dije con cada fibra de mi ser. El recuerdo se desvaneció mientras bajaba las escaleras. Io estaba en la cocina, sentado a la mesa en pijama, con el pelo oscuro de punta. Sonrió al verme. Cory. Primer día de clases para niños grandes. De secundaria, corregí, alborotándole el pelo. No tan grande. Súper grande. Lucharás contra villanos y salvarás gente. Eso es la escuela de héroes. Solo voy a la secundaria para aprender cosas normales. Qué aburrido. Hizo una mueca. Cuando vaya a la escuela de héroes, seré el mejor. Mejor que todos. La típica confianza de los niños pequeños, aunque en el caso de Io, podría tener el poder para respaldarla. Su don se manifestó el año pasado a los 5 años, justo a tiempo. Estábamos en el parque cuando alguien fumaba, y empezó a manipular las llamas como si fueran extensiones de sus manos. Pero a diferencia de la mayoría de los dones de fuego que generaban llamas del cuerpo del usuario, Io necesitaba una fuente de fuego existente con la que trabajar. La limitación era significativa. Sin fuego cerca, su don era inútil, pero si le daban una cerilla encendida, podía convertirlo en un infierno. También podía absorber fuego en su cuerpo, almacenándolo temporalmente antes de liberarlo. Cuanto más fuego absorbía, más poderosos eran sus ataques, pero había un límite. Demasiado a la vez lo abrumaba, causándole dolor y potencialmente lastimándolo. Me recordó a Pyro de Marvel. Mamá estaba en la cocina preparando el desayuno, con aspecto agobiado. 6 años criando a 2 niños le habían dado una paciencia desmesurada. Hola, desayuna. Cory, asegúrate de tener todo para la escuela. Tu padre ya se fue a trabajar, pero te desea suerte en tu primer día. Tomé unas tostadas y unos huevos, y comí rápido. Io me contaba una historia elaborada sobre un sueño que había tenido con dragones y explosiones. Y entonces el dragón escupió fuego, pero lo absorbí todo y lo devolví, y él dijo: «Wow, eres tan fuerte». Y me convirtió en el rey dragón.
Suena épico, dije entretenido. Lo fue. Cuando mi don se fortalezca, lucharé contra dragones de verdad. Estoy bastante seguro de que los dragones no son reales, amigo. Podrían estarlo. En otro país o algo así. Mamá sonrió ante su entusiasmo. Termina tus huevos, rey dragón. Tienes guardería en 1 hora. Después del desayuno, cogí mi bolso y me dirigí a la puerta. Cory, espera. Io corrió hacia mí y me abrazó las piernas. Buena suerte en la escuela de mayores. Que nadie te trate mal. No lo haré. Sé bueno con mamá, ¿de acuerdo? Bueno. Le revolví el pelo una vez más y luego me fui. El camino a Aldera duró 20 minutos. Izuku nos esperaba en nuestro punto de encuentro habitual, la esquina cerca de la tienda. Había crecido con los años. No tan alto como yo, claro, pero medía 1,65 m, quizá 1,85 m. Había ganado masa muscular gracias al entrenamiento en el gimnasio. Tenía músculos definidos en brazos y hombros, y abdominales definidos de los que estaba orgulloso en silencio, aunque nunca lo admitiría en voz alta. Empezamos a entrenar juntos hacía 1 año, cuando ambos teníamos 11 años. Papá nos supervisaba, nos enseñaba la técnica correcta y se aseguraba de que no nos lastimáramos. El gimnasio se convirtió en nuestro segundo hogar, un lugar donde nos animábamos mutuamente a ser mejores. ¿Listo?, preguntó Izuku, sonriendo. Como siempre lo seré. Caminamos juntos, hablando de nada importante. La nueva clasificación de héroes que acababa de publicarse. Un vídeo de análisis de peculiaridades que Izuku había visto la noche anterior. ¿Cómo está Io?, preguntó Izuku. Enérgico como siempre. Me dijo que hoy debería luchar contra dragones en la escuela. Suena como él. ¿Su don se está volviendo más fuerte? Sí. La semana pasada, absorbió el fuego de nuestra chimenea y lo disparó al otro lado de la habitación. Casi incendía las cortinas. Mamá no estaba contenta. Izuku se rió. Peculiaridades de fuego y hielo en una misma casa. Tus padres deben estar muy ocupados. No tienes idea. Doblamos la esquina y vimos la escuela secundaria Aldera. El edificio era más grande que la escuela primaria. Aquí vamos, murmuró Izuku. Nos unimos a la multitud, filtrándonos hacia el edificio, revisando las listas de clases publicadas en el pasillo principal. Clase 1A. Midoriya Izuku, Takeda Cory. Revisé el resto de la lista. 30 estudiantes en total, algunos nombres que reconocí de la primaria y otros no. Bakugo Katsuki. Por supuesto. Izuku vio el nombre al mismo tiempo que yo. Su expresión se tensó ligeramente. Todo irá bien, dije. Se ha calmado con los años. Pasé de ser activamente violento a ser solo verbalmente agresivo. ¡Qué gran mejora! Oye, el progreso es progreso. Bakugo sí que había cambiado en los últimos 6 años. No por una revelación moral, sino porque había aprendido que acosar a Izuku no funcionaba cuando yo estaba cerca. Cada vez que lo intentaba, lo neutralizaba. Muros de hielo lo separaban de su objetivo. Hielo que lo hacía tropezar. Una vez, un clon de hielo le agarró la muñeca en plena explosión y la sujetó hasta que se calmó. Al final se dio por vencido con Izuku, decidiendo que el esfuerzo no valía la pena por la interferencia constante. Pero en el fondo no había dejado de ser un matón con derecho. Simplemente redirigió su energía hacia mí. Bakugo ahora me veía como un rival. Alguien a quien superar, a quien derrotar, alguien contra quien ponerse a prueba. Entrenaba obsesivamente, llevando su don y su cuerpo al límite, todo con el objetivo de volverse más fuerte que yo. Fue completamente unilateral. No me importaban las rivalidades ni la competencia, y no sentía la necesidad de demostrar que era mejor que nadie. Pero la determinación de Bakugo lo había hecho más formidable. Sus explosiones ahora eran más fuertes, aunque eso no significaba nada cuando se enfrentaba a mí. El aula estaba en el segundo piso. Encontramos nuestros asientos asignados. Izuku cerca del centro y yo junto a la ventana. Posición clásica de protagonista, pensé con cierta diversión. Llegaron estudiantes, algunos los reconocí. La niña de la primaria con la peculiaridad de las plantas. El niño que podía cambiar el color de sus ojos y algunos otros cuyos nombres no recordaba bien. Bakugo entró el último, caminando con su característica agresividad y confianza. Su mirada recorrió la sala, se posó en mí y se entrecerró ligeramente. Tomó asiento sin decir nada. La mañana transcurrió entre presentaciones y trámites administrativos. El tutor explicó las normas del colegio, los horarios de clase y las expectativas. Durante el almuerzo, Izuku y yo encontramos un lugar tranquilo en la cafetería.
Igual que en la primaria hasta ahora, observó Izuku mientras almorzaba. Los maestros nos dicen que nos esforcemos y sigamos las reglas. Dale tiempo. En cuanto empiecen las clases, se pondrá más interesante. ¿Quieres decir más fuerte? Eso también. Después del almuerzo, tuvimos nuestra primera clase de estudio de héroes. Teoría básica de peculiaridades, historia de los héroes, batallas famosas y operaciones de rescate. La maestra, una joven llamada Didi Sensei, pidió a todos que se presentaran y explicaran sus peculiaridades. Uno por uno, los estudiantes se pusieron de pie y compartieron. Cuando fue el turno de Izuku, él permaneció de pie con calma. Mi gorilla Izuku. No tengo peculiaridad. Algunos estudiantes murmuraron y algunos parecían sorprendidos. Pero de todas formas planeo solicitar el curso de héroe de la UA, continuó Izuku. Hay más maneras de ser un héroe que tener un don poderoso. Bakugo resopló desde su asiento. Buena suerte con eso, Deku. No aceptan perdedores sin don. Basta, Bakugo-kun, dijo Didi Sensei. Todos merecen respeto, independientemente de su don. Bakugo frunció el ceño pero se calló. Izuku se sentó, con el rostro sereno a pesar del comentario. 6 años atrás, ese comentario lo habría destrozado. Ahora, apenas reaccionó. Cuando llegó mi turno, me puse de pie. Takeda Kori. Mi don es la manipulación del hielo. Levanté mi mano. Crack shhhhhh. Se formó una escultura de hielo en mi escritorio. Una réplica perfecta en miniatura del edificio de la escuela, con ventanas, puertas y detalles arquitectónicos incluidos. Era la cosa más hermosa del mundo, si me permiten decirlo, aunque quizás sea un poco de esmalte. La clase se inclinó hacia adelante y miró fijamente. ¡Qué detalle tan asombroso!, dijo Didi Sensei. Un control muy preciso. Gracias. Disolví la escultura. Shhhhhh. Todo volvió a colapsar y se convirtió en escarcha y niebla. Ahora Bakugo me estaba mirando con ese fuego competitivo en sus ojos que ha tenido durante años. Justo a tiempo. El resto del día transcurrió con normalidad. Clases, profesores, alumnos encontrando su ritmo. Nada particularmente emocionante. La escuela terminó a las 3. Izuku y yo caminamos juntos parte del camino a casa, comentando el día y comparando opiniones sobre profesores y compañeros. Didi Sensei parece bueno, dijo Izuku. De verdad se preocupa por el estudio de los héroes en lugar de solo hacer lo que tiene que hacer. Sí, y derrotó a Bakugo bastante rápido. Eso es prometedor. Llegamos al punto donde nuestras rutas se separaron. Izuku se dirigía al este, hacia su apartamento, y yo al oeste, hacia mi casa. Nos vemos mañana, dijo. Nos vemos. Cada uno se fue por su lado. Caminé por las calles familiares de mi barrio, con la mente divagando. El primer día de secundaria transcurrió sin problemas, sin ningún problema ni incidente. Pum pum pum. El sonido me llamó la atención. Parecía como si alguien golpeara algo repetidamente. Doblé la esquina y vi la escena. Un pequeño parque, vacío a esta hora del día. Un hombre sin hogar está sentado contra un árbol, rodeado de pertenencias dispersas y 3 estudiantes de secundaria con uniformes de delincuentes, que lo patean repetidamente. Viejo asqueroso. Espetó uno. Dormir en nuestro parque, este es nuestro territorio, zorra. Ruido sordo. Una patada en las costillas. El hombre sin hogar apenas reaccionó. Simplemente permaneció allí sentado, completamente indiferente, como si ser asaltado fuera, en el peor de los casos, una leve incomodidad. Comencé a avanzar mientras se formaba hielo alrededor de mis manos. Pero antes de poder intervenir, una pequeña figura pasó rápidamente junto a mí. Un niño, bastante joven también, tal vez de 6 o 7 años, corriendo directamente hacia los delincuentes. ¡Basta!, gritó el niño. Déjenlo en paz. Los delincuentes se giraron sorprendidos. ¿Qué demonios?, dijo uno de ellos. Piérdete, mocoso. Esto no te incumbe. Están siendo malos. Abusadores. Dejen de lastimarlo. La expresión del delincuente principal se ensombreció. ¿Tienes ganas de morir, chico? Él levantó la mano. Una chispa eléctrica le recorrió los dedos. El chico se quedó paralizado, al darse cuenta del peligro. Avancé, con el hielo extendiéndose por mis brazos, listo para crear una barrera entre él y el ataque eléctrico. Pero el hombre sin hogar era más rápido. En un momento estaba sentado contra el árbol, aparentemente indefenso. Al siguiente momento, estaba de pie, moviéndose con una velocidad que no correspondía a su aparente edad o condición.
Su mano se extendió con un golpe similar a una garra. A porrear, el primer delincuente cayó como una marioneta con los hilos cortados, inconsciente antes de tocar el suelo. Los otros dos apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que el vagabundo volviera a atacar. Una especie de estilo kung fu, golpes dirigidos a grupos nerviosos y puntos de presión con precisión. Pum. Pum. Ambos delincuentes se desplomaron en cuestión de segundos. Kung fu garra de águila, supliqué en mi mente, reconociendo la técnica de los vídeos de artes marciales que había visto con papá. Un estilo tradicional chino centrado en agarres, golpes y ataques de presión. El hombre sin hogar se enderezó, sacudiéndose la ropa andrajosa, ya que acababa de terminar un entrenamiento ligero en lugar de derrotar a 3 atacantes. Miró al niño. Deberías tener más cuidado. El coraje es admirable, pero la imprudencia te mata. Su voz era áspera, pero parecía sabia. No era lo que esperaba de alguien que vivía en un parque. Luego se giró y me miró directamente. Y tuve la primera visión clara de su rostro. Cabello largo y blanco, ralo y que le caía por debajo de los hombros. Una barba larga y blanca que le llegaba al pecho. ¿Qué demonios? Se parecía exactamente a Pai Mei de Kill Bill. Me está gastando una mala pasada el universo añadiendo personajes aleatorios a Ma. Estabas a punto de intervenir, dijo, observándome con esos ojos. Don de hielo, por lo que vi formarse alrededor de tus manos. Tu instinto protector se activó al ver la injusticia. Tienes una buena base moral. Asentí lentamente, sin saber qué decir. Se acercó más y preguntó. ¿Cómo te llamas, muchacho? Takeda Cory. Cory. Hielo. Sonrió levemente, mostrando unos dientes amarillentos pero rectos. ¡Qué bien! ¿Y qué tienes? ¿12 años? ¿13? 12. Acabo de empezar la secundaria hoy. Ah. Primer día. Sus ojos brillaron con lo que podría haber sido diversión. ¿Qué tal te fue? Normal. Hasta que te topaste con un hombre sin hogar que estaba siendo atacado en un parque y lo viste desmantelar a 3 atacantes con kung fu. Sí, esa parte fue menos normal. Se rió con rudeza. Me lo imagino. Señaló a los delincuentes inconscientes. Estos 3 despertarán en unos 10 minutos con un dolor de cabeza terrible y sin recordar nada de los últimos 5 minutos. Los golpes de presión tienen ese efecto cuando se aplican correctamente. Deberían irse antes de que vuelvan en sí y empiecen a hacer preguntas. ¿Qué pasa contigo? Estaré bien. Este no es mi primer encuentro con los matones locales. Tampoco será el último. El niño que había intentado ayudar miraba al hombre sin hogar con los ojos muy abiertos y asombrado. Eso fue genial. Eres como un héroe. Van, van, van y todos cayeron. No es un héroe. Solo un anciano que sabe defenderse. Comenzó a recoger sus pertenencias dispersas, preparándose para abandonar el parque antes de que los delincuentes recuperaran el conocimiento. Lo observé con la mente acelerada. Un hombre sin hogar con habilidades magistrales de kung fu, viviendo en la miseria, pero claramente educado y consciente de sí mismo, con el mismo aspecto que un legendario artista marcial de película. Esto no fue casualidad. Definitivamente fue algo otorgado por los dioses de este universo. Espera, grité mientras se alejaba. ¿Quién eres? Hizo una pausa y miró hacia atrás por encima del hombro. Entonces sonrió. Una sonrisa cómplice que decía que entendía algo que yo aún no entendía. Solo un vagabundo, dijo. Un hombre que va a donde el viento lo lleva. Eso no es una respuesta. No. Pero es el único que te regalarán hoy. Se ajustó la gastada bolsa al hombro. Nos volveremos a ver, Cory. Sospecho que nuestros caminos se cruzarán muy pronto. Cuando eso ocurra, quizás estés lista para escuchar la verdadera respuesta. ¿Listo para qué? Aprender. Crecer. Convertirte en algo más de lo que eres. Su sonrisa se ensanchó ligeramente. Tienes potencial, muchacho. Un talento en bruto esperando ser refinado. La pregunta es si estás dispuesto a esforzarte para desarrollarlo. Entreno todos los días, con mi padre y en el gimnasio. Entrenamiento físico. Desarrollo de dones. Sí, estoy seguro de que sí. Se giró para mirarme de frente. Pero ser fuerte es mucho más que músculos y poderes especiales. La verdadera fuerza proviene de la disciplina. De la comprensión. De dominar no solo el cuerpo, sino también la mente y el espíritu. Él comenzó a alejarse nuevamente. Cuando nos volvamos a encontrar, dijo sin mirar atrás, traigan una mente abierta y un corazón dispuesto. Eso es todo lo que pido de los estudiantes potenciales.
Disculpen el deslucido último arco. Originalmente planeé hacerlo solo de 3 capítulos, pero sentí que una novela de misterio de asesinato adecuada habría tomado más tiempo, pero fracasó, y he aprendido la lección. También agradezco todas las críticas y el apoyo que he recibido. Recuerdo cuando leía fanfictions o novelas allá por 2020 o 2021 y pensaba que sería una locura si alguna vez llegaba a top 200, y ahora estamos en el puesto 119, lo cual es una locura para mí. Ojalá algún día lleguemos al número 1 y más gente pueda conocer y apreciar a Iteman. 700 piedras de poder. Incompletas. 900 piedras de poder. Incompletas. Gracias también a todos mis miembros de Patreon. Les agradezco su apoyo. Me ayuda a seguir publicando capítulos a diario sin sentirme desmotivado ni agotado. Comentario. 14 comentarios. Votar. Capítulo 19. El maestro errante. No volví a casa porque algo se había enganchado en mi cerebro y no me soltaba. La verdadera fuerza proviene de la disciplina, de la comprensión, de dominar no solo el propio cuerpo, sino también la mente y el espíritu. Había estado entrenando mi Kirk durante 6 años y era más capaz que la mayoría de los niños de mi edad. Pero ver a ese hombre sin hogar tomar a esos 3 delincuentes en segundos con un kung fu de garra de águila que se sentía diferente, y había mencionado a los estudiantes, no había forma de que me perdiera esta oportunidad. Así que, en lugar de irme a casa, lo seguí. El anciano se movía por las calles con una velocidad sorprendente. Sus sandalias gastadas apenas hacían ruido al pisar el pavimento. Se movía por callejones y callejuelas con la seguridad de quien conocía la zona a la perfección. Mantuve mi distancia, pero no estaba exactamente tratando de esconderme, solo lo observaba. Después de 3 cuadras, se detuvo. «¿Me estás siguiendo?», dijo. Salí de detrás de la esquina. «Sí». «¿Por qué?». «Mencionaste enseñar a los estudiantes y yo quiero aprender». «No, no lo harás». Echó a andar de nuevo. «¿Quieres espectáculo, técnicas llamativas que puedas presumir ante tus amigos? Vete a casa, chico». Me apresuré a alcanzarlo y me puse a caminar a su lado. «No es cierto». Vi cómo peleaste y me quedé realmente asombrado. Nunca había visto algo así. Los halagos no cambiarán mi respuesta. No te estoy halagando. Seguí su ritmo, negándome a quedarme atrás. Te moviste sin desperdiciar movimiento. Me miró de reojo. ¿Eres observador? ¡Qué bien! Ahora sé lo suficientemente observador como para darte cuenta de que quiero que me dejen en paz. Dijiste que nos volveríamos a ver, que cuando lo hiciéramos, debía traer una mente abierta y un corazón dispuesto. Bueno, aquí estoy, con la mente abierta y un corazón dispuesto, listo para aprender. Dije cuando nos volvamos a encontrar, no 5 minutos después, mientras intento encontrar un lugar donde dormir por la noche. Dobló por otro callejón, más estrecho y oscuro. Lo seguí sin dudarlo. ¿A dónde vas? No es asunto tuyo. Tienes un lugar donde quedarte. Me quedo donde tengo que quedarme. Eso no es una respuesta. Es el único que vas a conseguir. Salimos del callejón a un pequeño patio detrás de un edificio abandonado. La basura cubría las esquinas con grafitis en las paredes, y un carrito de la compra roto yacía de lado cerca de un contenedor oxidado. El anciano caminó hasta un lugar relativamente limpio contra la pared y se sentó, acomodando sus andrajosas pertenencias a su alrededor. ¿Aquí es donde duermes?, pregunté. Es seco, relativamente seguro y la gente rara vez viene aquí. Bastante bien. Podrías ir a un refugio. Hay programas y recursos para personas sin hogar. No necesito caridad ni compasión, y especialmente no necesito que un niño de 12 años intente salvarme de circunstancias que no entiendes. Entonces ayúdame a entender. ¿Por qué? ¿Por qué te importa tanto? Viste a un anciano sin hogar luchar contra 3 punks. Es interesante durante unos 5 minutos, luego te vas a casa, se lo cuentas a tus amigos y lo olvidas. ¿Y por qué sigues aquí? Me senté frente a él, ignorando el suelo sucio. Porque quiero ser hábil y disciplinado. Quiero dominar las mismas artes marciales que tú has aprendido. Tienes 12 años, tienes toda la vida para desarrollar fuerza y habilidad. Y cada día que espero es un día perdido. Sostuve su mirada. El anciano permaneció en silencio durante un largo momento. Me recuerdas a alguien que era muy terco y que no estaba dispuesto a aceptar un no como respuesta. Él miró hacia otro lado, mirando fijamente a la nada. Ese estudiante murió hace 5 meses. Shan Yu se rompió el cuello como si fuera una ramita. Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un rato, y yo me sobresalté. ¿Qué? ¿Quieres saber por qué vivo en callejones y patios abandonados?
¿Por qué no voy a refugios ni pido ayuda? Porque no merezco ayuda, no merezco consuelo, seguridad ni paz. Fracasé. Les fallé a mis alumnos, a mi legado, a todo mi linaje. Y 3 jóvenes murieron porque no fui lo suficientemente bueno para protegerlos. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué pasó? ¿Quieres la historia? Bien. Te la contaré. Quizás te convenza de dejarme en paz. Se recostó contra la pared, con la mirada distante. Mi familia llegó a Japón durante el gran salto adelante en 1958, antes incluso de que existieran las peculiaridades. Millones de personas morían de hambre en China. Mi antepasado huyó con su esposa e hijos, cruzó a Japón con solo lo opuesto, y el conocimiento de las artes marciales se transmitió de generación en generación en nuestra familia. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Se establecieron en una pequeña aldea. Era una comunidad mixta con refugiados chinos, japoneses locales y gente que simplemente intentaba sobrevivir. Abrió un pequeño dojo y enseñó artes marciales chinas a cualquiera que quisiera aprender, lo que le forjó una reputación. Cuando nací, ese dojo era muy respetado. Mi padre me entrenó desde los 4 años. Todos los estilos que conocía. Garra de águila, baguazhang, tai chi, wing chun, bajiquan. Docenas de técnicas que se han perfeccionado a lo largo de los siglos. Apretó los puños. Cuando tuve la edad suficiente, tomé las riendas y lo amplié. Enseñé a estudiantes de toda la región y dediqué 40 años de mi vida a construir algo que pensé que me sobreviviría. ¿Qué pasó? Pasó lo de Shan Yu. Hace 5 meses, entró en mi dojo. Era muy alto, la persona más alta que he visto, con la complexión de un guerrero de la antigüedad. 13 metros de puro músculo. Dijo que quería aprender, que respetaba las artes marciales chinas y que quería estudiar con un maestro. La voz del anciano se endureció. Le di la bienvenida. Le expliqué mi filosofía, mis métodos de enseñanza. Empecé a mostrar una postura básica. Se rió, pero sin humor. Me atacó a media frase sin previo aviso. Su don era absorción cinética. Con cada ataque que le lanzaba, absorbía la energía cinética y la almacenaba. Luego la devolvía con el doble de fuerza. Mis propios ataques se volvieron contra mí. Luché de todos modos. Usé todo lo que sabía. No importaba. Él era más fuerte, y su don contrarrestaba todo lo que yo podía hacer. Pero seguí luchando, porque eso es lo que hacen los maestros. Su voz se quebró ligeramente. Mis alumnos me vieron perder. Vieron cómo golpeaban a su profesor, y 3 de ellos acudieron a ayudar. Fue una estupidez de su parte. Cerró los ojos. Shan Yu mató al primero de un solo golpe, atravesándole el pecho. Estaba muerto antes de tocar el suelo. Se me revolvió el estómago. El segundo estudiante intentó correr para buscar ayuda, pero Shan Yu lo atrapó y le rompió el cuello, como si nada. ¿Y el tercero? Pregunté con tristeza. El tercero era japonés. Un chico local que llevaba 5 años entrenando conmigo. Era un buen estudiante de buen corazón que quería usar las artes marciales para ayudar a la gente. Las manos del anciano temblaban. Shan Yu lo agarró por el cuello. Me miró fijamente. Y dijo: esto es lo que les pasa a los inmundos japoneses que creen que pueden aprender artes marciales chinas. Luego lo mató, lentamente, y me hizo observar cada segundo. El horror me recorrió la espalda. Los demás estudiantes huyeron. Corrieron antes de que Shan Yu pudiera matarlos también. Dejó caer los hombros. Intenté detenerlo. Ataqué con todo lo que me quedaba, pero no fue suficiente. Me golpeó aún más. Me rompió 2 costillas y me dislocó el hombro. Me dejó sangrando en el suelo de mi propio dojo. ¿Por qué no te mató? Porque los maestros muertos no pueden sufrir. Me quería vivo. Quería que viviera con la vergüenza del fracaso, de perder a mis alumnos, de perder mi dojo. Se detuvo ante mí y me dijo: este dojo es mío ahora. Puedes irte, anciano, morir en una cuneta, tu legado ha terminado. El silencio llenó el patio. ¿Acabas de irte? ¿Qué más podía hacer? Estaba herido, derrotado, deshonrado. Mis alumnos estaban muertos o dispersos. El dojo que había construido durante 40 años había sido conquistado en 20 minutos. Se miró las manos. Tenía familia, esposa, hijos, nietos y una fortuna acumulada durante décadas, y no quería invocar a los héroes, pues eso habría traído aún más vergüenza. Probablemente habría matado a algunos héroes antes de ser derrotado, habría manchado mis manos con aún más sangre, así que me convertí en nada. ¿Cómo puede alguien sentir una vergüenza tan intensa que lo lleve a abandonar su vida? Pensé. ¿Quién es Shan Yu?
Pregunté. ¿Por qué atacó tu dojo? El anciano suspiró. La familia de Shan Yu también eran refugiados que escaparon durante el gran salto adelante, pero su experiencia fue diferente. Mientras que la mía encontró aceptación. Su expresión se ensombreció. La familia de Shan Yu se asentó en una aldea japonesa que resentía a los refugiados chinos y los veía como inferiores, ladrones que robaban empleos y recursos. El racismo perduró durante generaciones. Su familia fue prácticamente esclavizada. Obligados a realizar los peores trabajos por el salario más bajo y golpeados si se quejaban. Humillados constantemente durante décadas. La voz del anciano se hizo más baja. Cuando Shan Yu tenía 4 años, desbloqueó su don. Los ancianos de la aldea lo consideraron peligroso e intentaron reprimirlo golpeándolo cada vez que lo usaba. Pero a los 15 años escapó, huyó a las montañas y desapareció. Pasó 20 años aislado y entrenando. ¿Qué propósito? Venganza. No solo contra esa aldea, sino contra todo Japón. El anciano me miró a los ojos. Quiere limpiar Japón de japoneses y que vuelva a formar parte de China, y empieza por conquistar todos los dojos del país. Se me heló la sangre. Tu dojo fue el primero. Sí. Y se aseguró de que lo supiera todo. Su historia, sus planes, las capacidades de su don. Me lo contó todo mientras yo yacía allí sangrando, porque saberlo no cambiaría nada. Aún así, no pude detenerlo. El anciano se puso de pie, con las articulaciones crujiendo. Así que ahora lo sabes. Ahora entiendes por qué no puedo enseñarte. Por qué no soy digno de transmitirte mis conocimientos. Me miró. Vete a casa, chico. Olvídate del entrenamiento en artes marciales. Olvídate de mí, vive tu vida y aléjate de mis fracasos. Yo también me puse de pie. Ya había luchado contra villanos antes. El fracaso de algún anciano sin hogar no iba a impedirme conseguir lo que quería. Enséñame, dije. Entréname en artes marciales y recuperaré tu dojo. El anciano me miró como si me hubiera vuelto loco. Tienes 12 años. No soy un niño normal de 12 años, señor. Shan Yu te matará. Puede intentarlo, pero fracasará. Esto no es un juego, muchacho. Su voz sonaba casi enfadada. No tienes ni idea de lo que propones. Absorberá todos tus ataques de hielo y te los devolverá con el doble de fuerza. Te estarás castigando a ti mismo. Entonces encontraré otra manera. No hay otra manera. Lo intenté todo. Nada funcionó. El silencio se prolongó entre nosotros. Entonces la expresión del anciano cambió y algo feo apareció en su rostro. Bien, dijo. ¿Quieres pelear con Shan Yu? Adelante. Haz que te maten, quizá ver a otro niño muerto me haga perder el control por el que he estado dando vueltas durante 5 meses. Debería haberme horrorizado de luchar contra Shan Yu, pero en cambio, todo lo que sentí fue determinación de mostrar finalmente el fruto de mi trabajo. ¿Dónde está el dojo? El anciano me dio rápidamente las instrucciones. Las memoricé y me di la vuelta para irme. Cory, me llamó. Era la primera vez que usaba mi nombre desde nuestra interacción en el parque. Cuando mueras, recordaré tu nombre y lo agregaré a la lista de estudiantes que no pude proteger. No respondí y simplemente me alejé. Las instrucciones me llevaron a través de la ciudad. Fue una caminata de 20 minutos. El dojo apareció al final de una calle tranquila. Era un edificio tradicional japonés con paredes de madera y techo de tejas, con un letrero sobre la entrada escrito en caracteres japoneses y chinos. La puerta estaba abierta, subí las escaleras y crucé el umbral. El salón principal de entrenamiento estaba vacío. Había armas colgadas en las paredes. Y de pie en el centro de la habitación, practicando formas con movimientos tan perfectos que parecían coreografiados, estaba Shan Yu. Se detuvo a mitad de la clase y se giró para mirarme, luego sonrió. Un niño, dijo. Su voz era grave. ¿Acaso el viejo envió a un niño a reclamar su dojo? ¡Qué patético! Entré de lleno en la sala de entrenamiento. Estoy aquí para recuperar este dojo, dije. Mi voz sonaba firme. Váyanse ahora y no tendremos que pelear. La sonrisa de Shan Yu se amplió. Oh, vamos a pelear, muchachito. Se puso en postura. Con los pies bien abiertos y las manos en alto, y cuando termine contigo, encontraré al viejo y lo mataré también para acabar con esta farsa de una vez por todas. La temperatura en la habitación bajó varios grados. Pruébalo, dije. Shan Yu se rió. Y la pelea comenzó. 700 powerzones. Incompleto. 900 piedras de poder incompletas. Comentario. 21 comentarios. Votar. Capítulo 20.
El hombre de hielo. El suelo bajo los pies de Shan Yu estalló en hielo, alterando el terreno. La madera desapareció bajo una capa de hielo que se extendía en un radio de 10 metros. Shan Yu no resbaló, ya que ajustó su postura instantáneamente, con sus pies encontrando agarre en el hielo como si fuera suelo sólido. Creé gruesas barreras de hielo duro que se alzaron a su alrededor para contenerlo y atraparlo en una jaula congelada. Grieta. El puño de Shan Yu atravesó la pared de hielo como si fuera papel. Absorbió la energía cinética de su propio movimiento y la canalizó hacia el golpe. Toda la pared se hizo añicos. Ya me estaba moviendo, creando una rampa de hielo detrás de mí, y me deslicé hacia atrás a través del salón de entrenamiento, poniendo distancia entre nosotros. Shan Yu caminó sobre el hielo roto como si tuviera todo el tiempo del mundo. ¿Ya te escapas? ¿Su voz era burlancia? ¿Kifu me envió a un cobarde? Ignoré la burla y me concentré en el problema. Los ataques estándar no funcionarían. Los muros de hielo eran inútiles si podía romperlos con energía absorbida, y la confrontación directa era un suicidio. Tengo que adaptarme y encontrar una solución. Volví a crear hielo bajo sus pies. Esta vez más resbaladizo, convirtiendo todo el suelo en una pista de patinaje. El equilibrio de Shan Yu se ajustó y se movió sobre el hielo con facilidad. Por supuesto. Un maestro en artes marciales no se dejaría intimidar por los cambios de terreno. Intenté algo diferente. Creé pilares de hielo por toda la habitación, docenas de ellos con diferentes alturas y grosores, lo que transformó el entorno en una carrera de obstáculos. Entonces me moví más rápido de lo que el ojo humano podía ver. Mi deslizamiento de hielo me llevó entre pilares. Rodeé a Shan Yu, manteniendo los obstáculos entre nosotros. Siguió mi movimiento con los ojos y esperó. Creé más hielo. Cubrí las paredes, el techo, todas las superficies. Toda la sala de entrenamiento se convirtió en un paisaje helado. La temperatura bajó aún más. El aliento de Shan Yu se confundió con el aire frío, pero no mostró ninguna incomodidad ni siquiera tembló. Necesitaba pensar en grande. Creé 100 clones de hielo, llenando la sala de entrenamiento. Shan Yu entrecerró los ojos. Interesante. Los clones lo rodearon desde todas las direcciones y trataron de mantenerlo quieto. La respuesta de Shan Yu fue inmediata. Él explotó en movimiento. ¡Ah! Su codo destrozó al primer clon. La construcción de hielo explotó en fragmentos congelados. Grieta. Un golpe con la palma destruyó a 2 más. Los clones presionaron. Shan Yu cambió de estilo a mitad del combate. Giró con el impulso y utilizó su propio movimiento para lanzarlo contra otros 3. Chocar. 4 clones se estrellaron contra la pared. Luego cambió de nuevo, una rápida cadena de golpes destruyó a los clones más rápido de lo que podían reposicionarse. Crack, 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 crack. Observé desde el fondo de la habitación, escondido entre mis clones. Los clones que intentaban congelarlo mediante el tacto no funcionaban. Su percepción corporal era demasiado buena. Nunca les permitía mantener el contacto el tiempo suficiente. 30 clones fueron destruidos en 15 segundos. Necesitaba cambiar de táctica nuevamente. Los clones restantes se dispersaron, creando muros y barreras. Trabajaron juntos para construir un laberinto alrededor de Shan Yu. Auge. Su puño atravesó una pared de hielo y la pared explotó hacia afuera. Auge. Otro muro destruido, estaba creando un camino a través del laberinto. Hice que los clones atacaran desde arriba. Se dejaron caer desde plataformas de hielo fijadas al techo e intenté abrumarlo con ataques mientras él se concentraba en derribar muros. Shan Yu miró hacia arriba. Crack, crack, crack. Desvió clones que caían en el aire. Los hizo estrellarse contra las paredes, entre sí, contra el suelo. Quedan 50 clones. Se reagruparon, formaron un perímetro defensivo y crearon un muro de hielo entre ellos y Shan Yu. Auge. Un puñetazo y la pared se hizo añicos. Los clones atacaron en oleadas, intentando conseguir una abertura mediante la presión. La respuesta de Shan Yu fue cambiar entre múltiples estilos. Golpes de garra de águila que destruyen clones con precisión. Movimientos circulares de Baguazhang que evaden múltiples ataques simultáneamente. Los golpes en cadena del Wing Chun crean barreras defensivas de movimiento. El poder explosivo del Bajiquan destruye grupos de clones a la vez. Crack Boom Crash One. Quedan 20 clones. Luego 10. Luego 5. Shan Yu destruyó el último clon con una patada giratoria hacia atrás. Chocar. El clon explotó contra la pared. El silencio invadió la sala de entrenamiento. Solo Shan Yu y yo, rodeados de hielo destrozado y construcciones destruidas. Ni siquiera respiraba con dificultad. Impresionante, dijo.
Mejor de lo que esperaba de un niño, pero al final fue inútil. Creé más hielo y cubrí cada superficie nuevamente, convirtiendo toda la habitación en mi dominio. Shan Yu me observaba trabajar, como un gato que observa a un ratón construir una trampa de la que puede escapar fácilmente. No puedes ganar, dijo. Cada ataque que lanzas alimenta mi don y puedo romper fácilmente tus creaciones de hielo. Estás librando una batalla que ya has perdido. No, yo ganaría. 3. Creé una plataforma de hielo bajo mis pies y me lancé hacia Shan Yu desde arriba mientras atacaba simultáneamente desde 3 lados. Shan Yu vio el patrón y predijo mi trayectoria aérea. Esperó el momento exacto en el que me comprometería en mi trayectoria de ataque. K. Su salto lo elevó 3,5 metros, interceptando mi avance. Su puño me impactó en el estómago en pleno vuelo. El impacto me quitó todo el aire de los pulmones y sentí que mis costillas se crujían. El mundo rápidamente empezó a girar. Chocar. Golpeé con fuerza el suelo congelado y me deslicé sobre el hielo y me estrellé contra la pared. El dolor me recorrió el cuerpo. Intenté ponerme de pie, pero mis piernas no me sostenían. Shan Yu aterrizó cerca. Todavía me sorprende que Kifú pensara que podrías recuperar su dojo. Debo haber sobreestimado su inteligencia. Se rió. Solo eres un niño con una poderosa peculiaridad, pero sin habilidad. Él me pateó y luego me pateó. Ruido sordo. Rodé por el suelo y tosí sangre. Intenté formar hielo alrededor de mis heridas y regenerarlas, pero tenía poca energía, y la regeneración es un problema. Shan Yu me pateó otra vez. Ruido sordo. Me crujieron más costillas y el dolor me atravesó el pecho. Respirar se volvió una agonía. Esta es la diferencia entre nosotros, dijo Shan Yu. Me agarró del cuello y me levantó del suelo con una mano. El legado del anciano muere contigo. Su puño me golpeó en la cara. Grieta. Me rompí la nariz y salpicé sangre. El mundo se volvió blanco de dolor. Otro puñetazo, luego otro. Bum, bum. No pude defenderme, no pude crear hielo lo suficientemente rápido y no pude pensar durante la agonía. Me estaba matando tal como había matado a los estudiantes de Kifú. Shan Yu me arrojó al otro lado de la habitación. Chocar. Golpeé la pared con tanta fuerza que se quebró y caí al suelo con sangre acumulándose debajo de mí. Mi visión se nubló. Me dolía todo, tenía las costillas rotas, probablemente una hemorragia interna y tenía la cara destrozada. Me estaba muriendo. Otra vez no puedo salir así. Shan Yu caminó hacia mí, lista para darme el golpe final. Pero entonces algo empezó a suceder y mi peculiaridad surgió. El hielo que cubría mis heridas ya no se formaba simplemente alrededor de ellas. Les quedó bien. Mi carne se transformó, las células se reestructuraron a nivel molecular. La materia orgánica se convirtió en hielo orgánico. Mis costillas rotas se reformaron como hielo, más fuertes que el hueso, mi rostro destrozado se reconstruyó y mis órganos sangrantes sanaron. El dolor desapareció. Me puse de pie. Shan Yu se detuvo. Sus ojos se abrieron ligeramente. Todo mi cuerpo ahora era hielo. Me sentí bien, mejor que nunca. Yo era perfecta. Soy perfecta. Imposible, dijo Shan Yu. Miré mis manos y vi cómo el hielo fluía y se movía. Me había convertido en mi peculiaridad. Shan Yu atacó. K. Su puño impactó contra mi pecho. Mi pecho se hundió hacia adentro cuando el hielo se agrietó, pero se reformó instantáneamente y el daño se curó en una fracción de segundo. Los ojos de Shan Yu se abrieron aún más. Estuve detrás de él antes de que pudiera reaccionar. Creó hielo alrededor de sus piernas, sujetándolo, y el hielo lo envolvió desde los pies hasta la cintura. Shan Yu absorbió energía cinética de la formación de hielo y la utilizó para romper sus ataduras. Auge. El hielo explotó hacia afuera. Pero ya estaba creando más. Ahora más rápido. El hielo le cubría los brazos, el torso y el cuello. Shan Yu se liberó cada vez. Su don convierte mis ataduras en combustible para su fuerza. 4. Pero yo podía crear más rápido de lo que él podía romper. Por cada restricción que él rompió, creé 3 más. La batalla cambió. Ahora estaba a la ofensiva. Creaba hielo más rápido de lo que él podía destruirlo. Shan Yu cambió de estrategia, dejó de intentar romper todas las restricciones y comenzó a evadir. Su dominio de las artes marciales le permitió deslizarse a través de los huecos de mis construcciones de hielo. Pero estaba aprendiendo. Cada hueco que encontraba, lo llenaba. Cada patrón que usaba, lo contrarrestaba. Me adapté rápidamente a sus técnicas. Bailamos a través de la sala de entrenamiento congelada. Shan Yu conectó un golpe. Grieta. Su puño me destrozó el hombro.
El hielo se reformó instantáneamente. Le agarré el brazo. El hielo se extendió desde mi mano hasta su extremidad. Shanju intentó sacudirse mi poder y absorbió más energía cinética, rompiendo el hielo en su brazo. Seguí creando más hielo, sin parar, y seguí intentando atraparlo. Su peculiaridad no pudo seguir el ritmo, por cada pizca de energía cinética que absorbió, creó hielo que requirió más energía para romperse. La resistencia de Shanju eventualmente se agotará, mientras que yo seguiré en plena forma mientras esté en S10. Shanju se dio cuenta de su error. Su mirada mostró comprensión, reconociendo la trampa en la que había caído. Intentó desengancharse y crear distancia. No lo dejé. El hielo se extendió por el suelo, las paredes y el techo. Cada superficie era hielo y cada espacio estaba bajo mi control. Shanju no tenía a dónde correr. Estaba de pie en el centro de la habitación, respirando con dificultad. Su energía se agotaba por el uso constante de su don. Caminé hacia él. El hielo se movía alrededor de mis pies con cada paso. Dijiste que tenía poder, pero no maestría, dije. Mi voz sonaba extraña, como el viento en cuevas de hielo. Tenías razón, pero el poder puede superar la maestría si es lo suficientemente grande. El hielo brotó de todas direcciones, era una formación enorme. Shanju contraatacó con todo lo que tenía. Boom, boom, boom. Sus golpes destrozaron el hielo, pero había demasiado hielo, tanta área que tuvo que cubrir pero no pudo. El hielo se fue cerrando pulgada a pulgada, segundo a segundo. Los movimientos de Shanju se volvieron más desesperados. Su fachada de calma se quebró. Por primera vez desde que comenzó la pelea, vi miedo en sus ojos. No puedes, empezó. El hielo lo envolvió. Lo vertí todo, creando capas y capas de hielo, cada una más gruesa que la anterior. Cada una refuerza a las demás. Shanju intentó liberarse. Auge. La energía cinética explotó hacia afuera y las capas internas se agrietaron. Los reemplacé inmediatamente y creé hielo nuevo más rápido de lo que él podía destruirlo. Boom boom. Más explosiones, con más grietas. Los forcejeos de Shanju se debilitaron. Sus liberaciones cinéticas perdieron fuerza. Su energía se agotaba con cada intento de liberarse. Finalmente, dejó de luchar. Se quedó allí, en su prisión de hielo, completamente inmovilizado. Caminé hasta la tumba congelada y miré su rostro a través del hielo translúcido. Este dojo, dije en voz baja, pertenece nuevamente a Kifu. Los ojos de Shanju ardían de rabia, pero no podía hablar ni moverse. Me di la vuelta y comencé a caminar hacia la salida. La sala de entrenamiento que estaba detrás de mí fue destruida, pero el dojo fue recuperado. Misión cumplida. Con respecto a que Kifu no le dijo a sus padres que fue a propósito, él es una persona bastante mala y deberías saberlo, ya que dejó que un niño de 12 años se convirtiera en un asesino que mató a 3 de sus estudiantes. 700 piedras de poder. Incompletas. 900 piedras de poder. Incompletas. Comentario. 25 comentarios. Votar. Capítulo 21. Gris. Me quedé en la sala de entrenamiento destruida, mirando la forma congelada de Shanju a través del hielo. Pero necesitaba irme. Mi teléfono no había parado de sonar en mi bolsillo durante toda la pelea. Me sorprende que no estuviera roto. Recibí 3 llamadas perdidas de mamá, probablemente preguntándose dónde estaba, y aún no había llegado a casa. Caminé hacia la entrada y el aire de la tarde golpeó mi cara y me sentí refrescante. Miré hacia el cielo que oscurecía y creé alas. Eran enormes alas de hielo que se extendían 15 pies a cada lado. Los sentí como parte de mi cuerpo, como si siempre hubieran estado allí. Me agaché y me lancé al aire. Auge. El estallido sónico destrozó las ventanas de los edificios cercanos, y las ondas expansivas se extendieron hacia el exterior. Subí cada vez más alto hasta que la ciudad se convirtió en una extensión de luces. Aquí arriba, nadie podía verme. Ajusté mi trayectoria y giré hacia donde dejé a Kifu. El vuelo duró segundos. Descendí rápidamente y aterricé en el último momento. Kifu seguía allí, sentado contra la pared, en el mismo sitio. Levantó la vista al verme llegar. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué eres? Su voz sonaba cautelosa, mientras buscaba con la mano algo que pudiera usar como arma. Cierto. La forma del hielo. Ahora me veía completamente diferente. Soy yo, dije. Mi voz aún tenía ese tono extraño. Cory. Cory Takeda. La expresión de Kifu pasó de la cautela a la confusión. ¿El chico? ¿Eres el chico que envié a luchar contra Shanju? Sí. Estás vivo. Se levantó lentamente. ¿Cómo? Shanju debería haberte matado.
Ha matado a todos los que lo desafiaron. Gané. Silencio. Kifu me miró fijamente y luego se rió. Ganaste. Un niño de 12 años derrotó a Shan Yu. El hombre que destruyó mi dojo, mató a mis alumnos y arruinó mi vida. Negó con la cabeza. ¿Estás mintiendo, o deliras, o es una especie de truco? La irritación se reflejó en la calma que mi peculiaridad proporcionaba. Acababa de luchar por mi vida, casi morí, y este anciano sin hogar no me creyó. Caminé hacia adelante, agarré a Kifu por su camisa rota y lo levanté del suelo con una mano. Sus ojos se abrieron de par en par. Te lo voy a mostrar, dije. Luego me lancé al aire. Auge. El estallido sónico sacudió el patio. Kifu emitió un sonido ahogado. Mitad grito, mitad jadeo. Volé a velocidad hipersónica, llevándonos a ambos por el aire. La ciudad se desdibujó bajo nosotros. Los edificios se convirtieron en rayos de luz y sombra. Kifu se aferró a mi brazo, su rostro estaba pálido, sus ojos estaban cerrados con fuerza por el viento fuerte. El vuelo de regreso al dojo tomó incluso menos tiempo que el vuelo de ida. Bajé rápidamente y me detuve en el último momento. Aterricé frente a la entrada del dojo con Kifu todavía agarrando mi brazo como si le fuera la vida en ello. Lo cual, para ser justos, en cierto modo sucedió. Lo bajé, le temblaban las piernas. ¿Cómo? Logró decir. Su voz sonaba ronca. ¿Cómo te moviste tan rápido? Nuevo desarrollo de peculiaridades, dije. Vamos. Te mostraré a Shan Yu. Entré en la sala de entrenamiento destruida. Kifu me siguió con paso vacilante. La tumba congelada todavía estaba en el centro de la habitación. El rostro de Shan Yu era visible a través del hielo. Su expresión era la ira encarnada. Sus ojos ardían de odio. Kifu se detuvo y se quedó mirando la figura congelada. Sus manos empezaron a temblar. No tengo ni idea de por qué. Podría haber un sinfín de razones. ¿De verdad lo lograste?, susurró. ¿De verdad lo derrotaste? Te dije que lo haría. Kifu se acercó a la tumba de hielo y extendió una mano, tocando la superficie congelada. 5 meses, dijo en voz baja. 5 meses de vergüenza, culpa y odio hacia mí mismo. 5 meses viviendo en callejones y edificios abandonados porque no merecía nada mejor. 5 meses recordando la muerte de mis alumnos y sabiendo que les fallé. Él me miró. Tenía los ojos húmedos. Gracias. Entonces su expresión cambió. El dolor y el alivio desaparecieron, reemplazados por la ira. Tenemos que matarlo. ... ¿Qué? Shan Yu. Tenemos que matarlo. Ahora mismo. Antes de que llegue alguien más. Antes de que intervenga la policía y antes de que se vaya al Tártaro. No podemos matarlo sin más. Ya fue derrotado. Dejemos que los héroes se encarguen de él a partir de ahora. No, dijo Kifu negando con la cabeza. No lo entiendes. Shan Yu no solo es peligroso. Es un revolucionario y un terrorista. Lo sé. Me contaste su historia. Entonces sabes que jamás aceptará la derrota. Incluso en prisión, encontrará la manera de reclutar seguidores. Forjará su movimiento y finalmente escapará. Hombres como Shan Yu no se rinden, se adaptan. Kifu se acercó. Este hombre me hizo observar mientras asesinaba lentamente a un niño que confió en mí para protegerlo. Su voz se hizo más fuerte. Lo volverá a hacer si se le da la oportunidad. Más muertes al servicio de su retorcida visión de la purificación racial. Kifu miró la tumba congelada. Tenemos una oportunidad ahora mismo, aquí mismo. De acabar con esta amenaza para siempre. De asegurarnos de que nunca más vuelva a lastimar a nadie. ¿Convirtiéndonos en asesinos? ¿Convirtiéndonos en verdugos? Kifu me miró a los ojos. Hay una diferencia. Los asesinos matan por egoísmo. Los verdugos matan para proteger a otros. Para evitar daños mayores. Para eliminar amenazas que no se pueden contener por medios normales. Lo miré fijamente un rato. En realidad me estaba pidiendo que matara a alguien. Eso no es lo que hacen los héroes en absoluto. No, dije. Lo entregamos a las autoridades y dejamos que el sistema se encargue de él. El sistema que le dará 3 comidas al día y una celda para planear su próximo movimiento. La risa de Kifu fue amarga. ¿Ese sistema? Tenía razón, la sociedad de los héroes no era perfecta, los villanos escapaban y la gente caía en el olvido. El sistema que creaba a los héroes también creaba las condiciones que creaban a los villanos. Pero matar a alguien a sangre fría, eso era algo que jamás cruzaría. Excepto. ¿Estuvo mal matar a Shan Yu? 2. Sí. 3. ¿Evitaría un daño mayor? 1. Probablemente.
¿Estaría mejor el mundo sin él? Absolutamente. Si hacemos esto, dije lentamente, no puede haber ninguna evidencia que pueda rastrearnos. Kifu asintió. Estamos solos, el dojo está destruido y no hay cámaras de seguridad. Caminé hacia la tumba congelada y miré el rostro de Sanji una última vez. No seré yo quien lo mate, dije. Lo sujetaré y lo sujetaré, pero tú haz el golpe. Acordado. Me concentré en el hielo y empezó a derretirse lentamente. Los ojos de Sanji siguieron el hielo derretido, observando cómo su prisión comenzaba a disolverse. Cuando se hubo derretido suficiente hielo, extendí la mano. Lo agarré con ambas manos y lo mantuve inmóvil a pesar de sus luchas. Aún no podía hablar, su mandíbula todavía estaba parcialmente congelada, pero sus ojos prometían asesinato. Kifu se acercó a la pared y recogió una espada del armero destruido. Una Jian. Espada recta china. El metal seguía intacto, a pesar de la destrucción de la pelea. Probó el peso y luego caminó de regreso hacia donde sostenía a Shan Yu. Por mis estudiantes, dijo Kifu en voz baja. Por todos los que habrías matado, por cada vida que tu revolución habría destruido. Le clavó la espada en el ojo izquierdo a Shan Yu, directo al cerebro. La resistencia duró quizás medio segundo, luego la hoja atravesó el cuerpo. El cuerpo de Shan Yu se puso rígido, con sangre brotando de la herida, luego se quedó flácido. Sostuve el cadáver por un momento y sentí el peso de lo que acabábamos de hacer. Luego volví a envolver el cuerpo en hielo y lo destrocé, y luego destrocé los fragmentos de hielo. Una y otra vez hasta que no quedó nada más que polvo de hielo demasiado pequeño para identificarlo. Esparcí el polvo por toda la sala de entrenamiento y lo mezclé con la destrucción de nuestra pelea, haciéndolo indistinguible de todos los demás escombros congelados. Kifu dejó a un lado la espada ensangrentada y rápidamente la destruí también. Gracias, dijo de nuevo. Asentí. De repente, Kifu hizo una reverencia. Te acepto como mi aprendiz. A partir de mañana, si estás dispuesto, te enseñaré todo lo que sé y cada técnica. El alivio me inundó. Estoy dispuesto, dije. Bien, ven al dojo mañana después de clases y trae amigos si quieres. Volveré a dar clases a varios estudiantes. Kifu observó la sala de entrenamiento destruida. Después de limpiar este lugar y reparar los daños, y contactar a mi familia para avisarles que estoy vivo y listo para reconstruir. Bueno. Simplemente asentí y me giré hacia la salida. Cory, llamó Kifu. Miré hacia atrás. Lo que hicimos aquí quedará entre nosotros para siempre. Entiendo. ¿En serio? Su expresión era seria. Quitar una vida, incluso por buenas razones, te cambia. La mayoría de la gente lleva ese peso toda la vida. Hizo una pausa. Pero no creo que lo hagas. Creo que ya aceptaste lo que hicimos. Eres el chico más pragmático que he visto. Él tenía razón. Había matado a alguien, y aún así me sentía bien. Hace años, jamás habría hecho esto. Me pregunto qué cambió en mí. Te veré mañana, dije. Kifu asintió y se giró para observar el dojo dañado. Salí, caminé hacia el aire fresco de la tarde y, aunque no podía sentir la temperatura fresca, todavía sentía la sensación. Luego creé mis alas nuevamente y me lancé hacia el cielo. Auge. El estampido sónico resonó por todo el vecindario. Allí arriba, a miles de metros de altura, el mundo se veía diferente. Era un lugar tranquilo. Las luces de la ciudad se extendían como un mapa brillante. Las estrellas eran visibles a pesar de la contaminación lumínica. Nunca había volado tan alto. Me nivelé, navegando a velocidad crucero, la resistencia del viento no significaba nada. Un avión pasó por debajo de mí, un vuelo comercial con destino a una ciudad lejana. Podía ver pasajeros por las ventanas. Diminutas figuras leyendo, durmiendo o viendo películas. Saqué mi teléfono, lo levanté, incliné la cámara y tomé una selfie con el avión y las luces de la ciudad de fondo. La imagen era surrealista. Mi cara y mi cuerpo de hielo, las alas abiertas y, debajo, la sociedad humana normal haciendo sus cosas, completamente inconsciente. Guardé la foto y la marqué como privada. Fue algo para recordar, posiblemente uno de los días más importantes de mi vida. Luego hice un ángulo hacia abajo y descendí hacia casa. El vuelo fue emocionante. Sentí pura libertad. Éramos solo yo y el cielo. Aterricé a 2 cuadras de mi casa y encontré un callejón oscuro. Revertí mi transformación rápidamente en cuestión de segundos y volví a parecer humano. Caminé a casa, abrí la puerta principal y entré. Cory. La voz de mamá llegó desde la sala, llena de preocupación. ¿Dónde has estado?
Te he estado llamando durante los últimos 20 minutos. Entré en la sala. Mamá estaba sentada en el sofá con el teléfono en la mano, y papá estaba a su lado. Ambos parecían preocupados. Lo siento, dije. Me quedé después de clase para hablar con Izuku y perdí la noción del tiempo. La expresión de mamá pasó de la preocupación a la exasperación. ¿No pudiste contestar el teléfono? Estaba en silencio y no me di cuenta de las llamadas hasta ahora. Suspiró y dejó el teléfono. La próxima vez, avísame si vas a llegar tarde. Estaba a punto de ir a buscarte. Lo haré. Perdón por preocuparte. Papá me alborotó el pelo al pasar. ¿Qué tal tu primer día en la secundaria? Interesante, dije. Fue la subestimación del año. Hice algunas observaciones nuevas. Vi cosas que no esperaba. ¿Cosas buenas o cosas malas? Ambos. Se rió. Así es la secundaria. Llena de sorpresas. Subí las escaleras y escuché la voz de Io llamando desde su habitación. Cory. ¿Estás en casa? Abrí su puerta, él estaba sentado en su cama rodeado de juguetes. Cuéntame sobre la escuela. Rebotó en la cama. ¿Estuvo bien? ¿Hiciste amigos? ¿Usaste hielo? Me senté a su lado. Tomé una de sus figuras de acción. Era un héroe de plástico de una caricatura que le encantaba. La escuela fue buena, conocí gente interesante y vi algunas cosas impresionantes. ¿Cómo qué? Conocí a un maestro de artes marciales. Los ojos de Io se abrieron de par en par. ¡Guau! ¿Vas a aprender de ellos? Sí. A partir de mañana. ¡Qué genial! Io me abrazó. Serás el mejor héroe del mundo. Le devolví el abrazo. Cuéntame qué tal te fue hoy, le dije. ¿Qué hiciste mientras yo estaba en la escuela? Io comenzó a explicar con entusiasmo cómo había sido su día. Los juegos que había jugado, los programas que había visto. Escuché y asentí, emitiendo sonidos de interés y aliento, e intenté no pensar en el hombre muerto cuyo cuerpo había esparcido como polvo congelado sobre el suelo de un dojo destruido. 700 piedras de poder. Incompletas. 900 piedras de poder. Incompletas. Publicidad descarada. Echa un vistazo a mis otros fanfics también, ma. Cleave, ten en cuenta que no voy a abandonar Izeman y a ralentizar las actualizaciones, todavía planeo subirlo de forma constante. 2. Comentario. 29 comentarios. Votar. Capítulo 22. Nota del autor sobre Cory matando a Shanyu. Esto no debería sorprender, no quiero decir nada, como ya lo comenté en un capítulo anterior, pero Cory literalmente dijo que quiere estar dispuesto a tomar decisiones difíciles que nadie más tomaría. Y no se puede comparar con el incidente del camionero. Estás comparando a un hombre inocente con un asesino en masa. Cualquier persona normal y razonable sentiría menos empatía por semejante escoria. Y una persona, sin mencionar nombres, comentó que Cory tenía 12 años, lo cual no significa nada considerando que ya era mentalmente mayor a los 3, Cory ya tiene la edad mental de un adulto, aunque eso no significa que vaya a ser serio todo el tiempo. Si tienes alguna otra pregunta, estoy dispuesto a responderla para aclarar cualquier confusión. Comentario. 13 comentarios. Votar. Capítulo 23. La primera lección. Me desperté con aliento húmedo de perro en mi cara. Bobby se paró sobre mi pecho, meneando la cola con tanta fuerza que casi le temblaba la espalda. Era un husky adulto, en su mejor momento. Vale, ya me levanté. Lo empujé con cuidado. Saltó y rodeó la cama, gimiendo de emoción. Miré la hora. Eran las 6:47 am. Era más temprano de lo habitual, pero Bobby tenía su propio horario. Y, al parecer, ese horario implicaba despertarme al amanecer. Me puse el uniforme de la secundaria Aldera. Bobby me siguió escaleras abajo, con las uñas resonando contra el suelo de madera. El olor a desayuno me llegó a mitad de camino. Eran huevos con tostadas, como siempre. Mamá estaba en la cocina y papá estaba sentado a la mesa leyendo las noticias en su tableta. Io ya estaba comiendo, con el pelo revuelto por dormir. Buenos días, dije. Buenos días, Cory. Io agitó el tenedor. Bobby te despertó demasiado temprano otra vez, ¿eh? Sí. Tiene un timing impecable. Papá levantó la vista de su tableta. Ese perro nunca ha entendido el concepto de dormir hasta tarde. Cogí un plato y lo llené con huevos y tostadas y me senté junto a Io. Mamá, dije entre bocados. Anoche encontré algo interesante en internet. Un dojo de artes marciales que ofrece clases gratuitas de artes marciales chinas. Pensé en ir después de la escuela. Mamá se apartó de la estufa. ¿Clases gratis? Qué raro. ¿Cuál es el truco? No hay truco.
Solo un maestro que quiere transmitir sus conocimientos. Busqué reseñas y parece legítimo. ¿Dónde está? Le di la dirección. No es mucho, dijo mamá pensativa. ¿Y has querido ampliar tu entrenamiento más allá de las clases de peculiaridades y las sesiones de gimnasio? Exactamente. Creo que podría ser muy valioso aprender disciplina y técnica de alguien con décadas de experiencia. Papá asintió con aprobación. El entrenamiento en artes marciales es bueno para los jóvenes. Enseña respeto, concentración y autocontrol. Cosas que complementan muy bien el entrenamiento de peculiaridades. ¿Puedo ir? Preguntó yo. Quiero aprender Kung Fu. Tienes 6 años, dije. Quizás cuando seas mayor. Eso no es justo. Empezaste a entrenar Turon cuando tenías 6 años. El entrenamiento de Don es diferente al de las artes marciales. Hay que ser un poco mayor para sacarle verdadero provecho. Io hizo pucheros pero no discutió más. Volvió a sus huevos y los comió. Ten cuidado, dijo mamá. Y si algo te parece raro en este dojo o en el instructor, vete inmediatamente y llámanos. ¿Entendido? Comprendido. Bobby gimió a mis pies. Miré esos ojos husky. Lo sé, chico. He estado ocupado últimamente. No he jugado contigo tanto como debería. Le rasqué detrás de las orejas. Te diré algo. Cuando llegue a casa hoy, jugaremos a la pelota. Solos tú y yo. ¿Trato hecho? La cola de Bobby se movía con más fuerza. Entendía más de lo que la gente creía. Era un perro inteligente. Terminé de desayunar y ayudé a recoger la mesa. Tomé mi mochila y me despedí de todos. Cory. Saludó. Oye, Izuku, pasó algo interesante. Después de la escuela, le hice un gesto para que me siguiera a un lugar más tranquilo, lejos de otros estudiantes. Conocí a un maestro de artes marciales, un vagabundo que repelió a 3 atacantes con su técnica. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par. ¿En serio? ¿Qué estilo? Utilizó múltiples estilos, garra de águila y alguna extraña técnica de puntos de presión. Es increíble. ¿Hablaste con él? Mejor. Lo convencí para que me enseñara, y ahora hay un dojo. Está aceptando estudiantes, pensé que te gustaría unirte. Izuku parpadeó. No sé, no soy un luchador así. Le puse la mano en el hombro. Créeme, esto podría ser muy bueno para ti. Izuku se quedó en silencio un momento. Parecía estar repasando escenarios en su cabeza, como siempre. De acuerdo, dijo finalmente. Lo intentaré. ¿Cuándo empezamos? Hoy, después de la escuela. Te llevaré allí. Su rostro se iluminó. ¿Debo llevar algo? ¿Ropa especial? ¿Equipo? Solo tú mismo y una mente abierta. El día escolar transcurrió lentamente. Clases que parecían insignificantes comparadas con lo que había vivido ayer. Los profesores parloteaban sobre matemáticas y literatura, mientras yo pensaba en volar y terroristas, pero prestaba atención, tomaba apuntes y participaba cuando me llamaban. Por fin sonó la última campana. Me encontré con Izuku afuera, se había cambiado a ropa más cómoda, zapatillas deportivas en lugar de sus zapatillas habituales. ¿Listo? Pregunté. Listo. Aunque estoy nervioso, ¿qué pasa si soy terrible en eso? Al principio todo el mundo es terrible, para eso está el entrenamiento. Comenzamos a caminar y lo guié por las calles hacia el dojo de Kizu. Ah, casi lo olvido, dije. Ayer desbloqueé un nuevo desarrollo de peculiaridad, ¿quieres verlo? ¿Nuevo desarrollo? ¿De qué tipo? Encontré un callejón tranquilo y dejé que ocurriera la transformación. El cambio fue instantáneo y la mandíbula de Izuku cayó. Eres completamente hielo. No solo cubierto de hielo. Eres hielo. Me rodeó con los ojos abiertos, maravillado. ¿Cómo? ¿Qué ha provocado esto? ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Aún sientes? ¿Necesitas respirar? ¿Qué pasa si alguien te destroza una parte? Y ahí estaba, la tangente. Siempre me había parecido divertida. La transformación ocurrió durante el entrenamiento de ayer, dije. Estaba llevando mi don al límite, probando nuevas técnicas, y algo encajó. Mi cuerpo simplemente cambió. ¿Puedes demostrar las capacidades? ¿Velocidad? ¿Fuerza? ¿Durabilidad? Creé alas de hielo, ahora puedo volar. ¿Qué tan alto? ¿Qué tan rápido? Lo suficientemente alto para que la gente en el suelo no pueda verme, y lo suficientemente rápido para romper la barrera del sonido. Izuku sacó su cuaderno. Empezó a garabatear frenéticamente. Vuelo sónico. Transformación orgánica en hielo. Esto es increíble, Cory.
¿Te das cuenta de lo que significa? Tu don ya no es solo manipulación de hielo. Es una encarnación completa del hielo. Te has convertido en una forma de vida diferente al transformarte. Esa es una forma de decirlo. ¿Aún puedes usar todas tus habilidades de hielo normales en esta forma? Sí. Todo lo que podía hacer antes, solo que más fuerte, sin coste de resistencia para crearlo ni mantenerlo. ¿Sin coste de resistencia? Eso está roto. La mayoría de las peculiaridades tienen limitaciones de energía. Fatiga física o mental por el uso prolongado. Pero dices que esta forma tiene una sostenibilidad infinita. Para crear hielo, sí. Sigo sintiéndome cansado mentalmente si me esfuerzo demasiado, pero manipularlo en sí no requiere esfuerzo. Izuku escribía más rápido. Su letra era apenas legible a esa velocidad. Esto cambia todo tu potencial de combate. Podrías sobrevivir a casi cualquier oponente por desgaste y crear construcciones continuamente mientras ellos se agotan intentando destruirlas. Dejé que la transformación se desvaneciera, y el hielo volvió a convertirse en carne. Es útil, pero no es invencible. Probablemente aún me matarían de un solo golpe con todo mi poder. 3. Todos lo hacen, rió entre dientes. Izuku cerró su cuaderno. Gracias por mostrarme. Lo analizaré más adelante, quizás se me ocurran algunas aplicaciones que no hayas considerado. Te lo agradecería. Seguimos caminando y el dojo apareció al final de la calle, pero ahora era diferente. Los daños de la pelea de ayer habían desaparecido. O al menos estaban cubiertos. La entrada parecía limpia. Kifu estaba afuera. Se había limpiado, afeitado la barba descuidada y cortado el pelo. Vestía ropa decente en lugar de harapos. Parecía otra persona en lugar de ese vagabundo sin hogar. Sus ojos se encontraron con los míos y hubo un momento de comprensión mutua entre nosotros. Maestro Kifu, dije formalmente. Este es mi amigo, Izuku Midoriya. Le hablé de su dojo. Le gustaría entrenar con nosotros si lo acepta. Kifu miró a Izuku por un minuto. No tienes ninguna peculiaridad, dijo Kifu. ¿Cómo carajo llegó a esa conclusión? Sí, señor. Lo soy. Pero estoy dispuesto a trabajar duro. Haré todo el entrenamiento que necesite. Sé que no soy tan fuerte como Cory, pero, la fuerza se puede desarrollar, interrumpió Kifu. Los músculos se pueden entrenar. La potencia se puede desarrollar. Pero la inteligencia y la dedicación son innatas. ¿Se tienen o no se tienen? Asintió. Tienes ambas, lo veo en tus ojos. Lo harás bien. El rostro de Izuku se iluminó. ¿En serio? ¿Me enseñarás? Enseñaré a cualquiera que esté dispuesto a aprender. Para eso está un dojo. Para transmitir el conocimiento a la siguiente generación. Kifu señaló hacia la entrada. Pasen, los dos. Comenzaremos la lección de hoy. Lo seguimos hasta la sala de entrenamiento. El interior también había sido reparado, con pisos de madera nuevos y pintura fresca en las paredes, con las armas colocadas en sus lugares correspondientes. Kifu nos condujo al centro del salón y nos hizo pararnos uno al lado del otro. Antes de empezar a entrenar en artes marciales, dijo, necesitan construir una base. Fuerza, resistencia, disciplina. Sus cuerpos son herramientas. Ahora mismo, son herramientas sin filo. Vamos a afilarlas. Caminó hacia un armario y sacó 2 cubos. ¿Ven esas piedras afuera? Las que están apiladas cerca de la entrada. Nos entregó los cubos. Muévanlas. Una piedra a la vez. De esa pila a la parte de atrás del dojo. Luego, muévanlas de vuelta. Luego, muévanlas de nuevo. Sigan moviendo piedras hasta que les diga que paren. Izuku miró los cubos. ¿Ese es el entrenamiento? ¿Mover piedras? Ese es el comienzo del entrenamiento. Fortalece los brazos y enseña paciencia. Me demuestra tu ética de trabajo y tu tolerancia al dolor. La expresión de Kifu era severa. Las artes marciales no son patadas llamativas ni poses dramáticas. Son horas de ejercicio repetitivo, construyendo la base física que hace posible la técnica. Si quieres atajos, vete ya. Si quieres maestría, empieza a mover piedras. Cogí mi balde, salí y comencé a cargar piedras. Izuku lo siguió. Su cubo era más pequeño, con piedras más ligeras, pero aún así pesado para alguien de su complexión. Movíamos las piedras una a una, de cubo a pila, de pila a cubo, de ida y vuelta. Una y otra vez. Mis brazos comenzaron a arder después de 20 minutos, los músculos gritaban por el movimiento repetitivo. Izuku tenía dificultades después de las 10.
Tenía la cara roja de sudor goteando de su frente. Pero no se detuvo ni se quejó. Pasó 1 hora. Luego 2. Kifú observaba desde la puerta. De vez en cuando, comentaba. Endereza la espalda. No te encorves. Usa las piernas, no solo los brazos. Controla la respiración. Mantén un ritmo constante. Después de 3 horas, nos llamó nuevamente adentro. Pausa para tomar agua, dijo. Nos desplomamos en el suelo. Estaba fatal. Mi tolerancia al dolor era bastante alta, lo que me permitió soportar lo peor, pero aún me dolían los músculos. Izuku parecía medio muerto. Sus manos temblaban y su respiración era entrecortada. Pero sus ojos todavía estaban decididos. Kifú nos dio botellas de agua. Esta es la primera lección. El entrenamiento físico no se trata de ser fuerte ya. Se trata de fortalecerse mediante el esfuerzo constante. Cada piedra que movías te hacía un poco más fuerte. Cada hora que aguantabas te convertía en más disciplina. Miró a Izuku. Eres débil. Tu cuerpo no tiene fundamento. Pero no te rendiste. No te quejaste. No pediste tareas más fáciles. Eso me dice que tienes potencial. Entonces me miró. Eres fuerte. Tu psicología peculiar y, por lo que he deducido, el supuesto entrenamiento en peculiaridades te dan ventajas físicas. Pero aún así luchaste, eso me dice que no eres invencible y que aún puedes crecer y mejorar. Caminó hasta el muro y agarró 2 postes de madera. Nos dio uno a cada uno. Ponte de pie. Sostén este poste frente a ti, con los brazos extendidos, y no lo dejes caer. Nos pusimos de pie y extendimos los brazos. Los postes no pesaban mucho, quizá 40 kilos cada uno. Manténgalo ahí hasta que yo diga parar. Al principio fue fácil, simplemente permanecer de pie con los brazos extendidos. Después de 5 minutos, me empezaron a arder los hombros. El poste se sentía más pesado y mis brazos querían caerse. Después de 10 minutos, era una agonía. Cada músculo de mis hombros y brazos me gritaba. Sentía que el poste pesaba 250 kilos. Izuku estaba temblando, su rostro estaba pálido, el sudor corría por su rostro, pero sostenía el palo y se negaba a dejarlo caer. 15 minutos. 20. 30. Detente, dijo finalmente Kifú. Soltamos los bastones. Los brazos se nos cayeron a los costados como un peso muerto. Ese ejercicio enseña resistencia. Te enseña a superar la incomodidad. Te enseña que tus límites son tanto mentales como físicos. Kifú recogió las varas. Las guardó. En combate, las peleas no terminan cuando te cansas. Terminan cuando alguien gana. Desarrollar la resistencia para sobrevivir a tu oponente es crucial. Nos hizo hacer más ejercicios. Sentadillas con cubos de agua en la mano. Flexiones con el pie sobre la espalda, aumentando la presión. Planchas hasta que sentíamos que se nos iba a desgarrar el torso. Cuando Kifú dio por finalizada la sesión de hoy, yo estaba exhausto. Izuku estaba apenas consciente. Yacía en el suelo, con el pecho agitado y brazos y piernas temblorosos. Mañana, dijo Kifú, a la misma hora. Los mismos ejercicios. Y otros nuevos. Cada día, construimos una base. Cada semana, te haces más fuerte. Cada mes, te vuelves más capaz. Nos miró a ambos. Este es el camino a la maestría. ¿Estás dispuesto a recorrer ese camino? Asentí. Sí, señor. Izuku logró levantar la cabeza. Sí, señor, bien, ahora vete a casa, descansa y come bien. Mañana será más difícil. Salimos a trompicones. Tuve que ayudar a Izuku a caminar. Sus piernas ya no le cooperaban. Eso fue, empezó. Luego se detuvo. Volvió a intentarlo. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Sí. Me duele todo el cuerpo. Apenas puedo moverme. Mañana voy a estar muy dolorido. Sí. Pero me sentí bien. Como si realmente hubiera logrado algo. Como si estuviera en camino de volverme más fuerte. Me miró con cansancio. No podemos perdernos ni un día. No importa lo difícil que sea. Tenemos que seguir volviendo. Sonreí. Trato hecho. Pase lo que pase. Nos presentamos. Entrenamos. Nos hacemos más fuertes. Nos abrimos paso por las calles mientras el sol se ponía. ¿Mañana a la misma hora? Preguntó Izuku. Mañana a la misma hora. Nos separamos y nos dirigimos a casa. Bobby me recibió en la puerta meneando la cola. Listo para jugar a la pelota, como le había prometido. Miré mis brazos cansados. El dolor ya se estaba instalando en mis músculos.
Luego recogí la pelota favorita de Bobby y salí al patio trasero. Las promesas eran promesas. Quizás esa era la verdadera lección que Kung Fu enseñaba. La disciplina no consistía en hacer las cosas cuando era fácil. Consistía en hacerlas de todos modos cuando era difícil. Lancé la pelota y Bobby la persiguió y, por un rato, solo fui un niño jugando con su perro.